Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a vamos a dar la bienvenida a Sandra Palma. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, pasando ya las fiestas y empezando un nuevo año. Te presento, en primer lugar, decir que eres neuropsicóloga formada por la Universidad de Barcelona, además también psicóloga por la Abad Viva, especialista en el ámbito de la neuropsicología infantojuvenil y colaboradora también de All Institute. Bienvenida. Me gustaría, Sandra, empezar Gracias. preguntándote acerca del origen. ¿Qué es lo que te llamó la atención de adentrarte en el mundo de la neuropsicología? Pues yo en la carrera tenía un par de asignaturas de fisiología, Ujú. entonces me llama mucho la atención que ciertas patologías tenían una correlación a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, si vemos una resonancia magnética de una depresión, ¿no? Sí. Podemos ver cómo podemos incluso descifrarlo a partir de esta parte más de medicina. Ujú. Entonces yo empecé a indagar, me empezó a gustar muchísimo el mundo de la neurología, tenía dudas incluso con qué máster hacer y encontré la fascinante neuropsicología, que al final es una rama que está a medio camino entre la neurología y la psicología, Ujú. y entonces te explica qué es el cerebro, cómo es un cerebro normal y qué cosas son disfuncionales. Y a partir de este estudio, en base a pruebas estandarizadas, lo que vas haciendo es encontrar respuestas. Pero Ujú. sobre todo fue por el interés que tengo en el cerebro. Es que al final es algo que sin él no podemos vivir. A lo mejor el Totalmente. corazón te pueden cambiar por otro, pero Sí, como tengas sí. un problema a nivel cerebral, no hay cambio. Complicado. Y además también estamos en una era donde cada vez la gente va ganando conciencia acerca de la importancia, ¿no? De esas pruebas, de esas evaluaciones neuropsicológicas. Yo a todos los pacientes que tengo les digo siempre que esto es como una analítica, Mm. ¿no? Que al final vamos a ver cómo está la atención, cómo están las Sí, funciones ejecutivas, cómo está la memoria y a partir de ahí que hacemos un diagnóstico que sirve para luego hacer un tratamiento más especializado. totalmente. A lo mejor hay gente que no está viendo y tiene ese temor, ¿no? A las etiquetas, las famosas etiquetas de no quiero que a mi hijo o a mi hija le pongan una etiqueta o lo acaben también, pues, denominando de X manera. Pero es todo lo contrario al final. Claro, esto yo siempre le doy la vuelta y digo, Ujú. vamos a pensarlo en el ámbito médico. Ujú. ¿Realmente tú querrías saber que si eres celíaco o Ujú. preferirías seguir comiendo pizzas, encontrarte mal al día siguiente, sentir Claro, que tus amigos te dicen, oye, qué dramático que solo has comido una pizza? No, no, no es para tanto este dolor que exacto. tienes. Al final, lo que conseguimos con una evaluación es poder crear un tratamiento especializado. Ujú. Lo giramos otra vez, la celiaquía, ¿no? Pues Sí. una dieta que te sirva, ¿no? Ir a restaurantes nuevos, conocer a gente. Ujú. Al final, la evaluación que te permite saber que lo que te pasa no es que estés loco porque te duele la Ujú. barriga, ¿no? Realmente hay un problema detrás, a lo mejor de atención, que hace que a lo mejor tu pareja discuta contigo porque dice que no te está prestando atención, ¿no? Claro. Realmente hay un TDAH, es Ujú. explicar por qué pasan estas conductas, Ujú. ponerle nombre para poder ponerle solución. Al final, Es sin un así. diagnóstico, Mm. no podemos intervenir. Hay también un mito que se dice a nivel social, ¿no? De que ahora es como que cada vez los niños o niñas o jóvenes tienen más problemáticas o más dificultades. Y yo soy más del parecer de que quizá antes no se hacían las pruebas adecuadas. A lo mejor tenemos el mismo tipo de población o el mismo tipo de niños o niñas que tienen esas necesidades o tienen sus propias características, pero ahora estamos también tomando cartas en el asunto. Lo positivo es que no es que haya más casos, Ujú. sino que hay más formación. Ahora Exacto. hay muchos niños detectados incluso desde la llar d'infants, desde la Sí, guardería, perdón, sí, sí. e incluso desde sanidad, ¿no? Desde Sí, atención primaria hay niños ya derivados al psicólogo, pues por problemas, por ejemplo, relacionados con el trastorno del espectro del autismo, sí. niños que no empiezan a hablar cuando toca hablar. Mm. Al final, muchos padres lo dicen, tú eres padre, pero no hay un manual que te Claro. diga esto es normal, no, lo tenemos los especialistas, que nos Exacto. formamos durante años, pero cuando eres padre tienes tantas cosas en que pensar que a Mm. lo mejor que tu hijo no empiece a hablar a tiempo y lo haga un año después, no es algo que a ti te active unas alarmas. Claro. Algunos sí, otros no. Y ahora, por Totalmente. suerte, hay más formación y que haya más formación, además extendida a distintos ámbitos Ujú. del menor o del adulto, lo que Exacto. conseguimos al final es eso, que haya más diagnósticos, pero porque tenemos los ojos mucho más abiertos que hace a lo mejor 20 años. ¿Y Claro. cuántos padres incluso, a raíz de un diagnóstico de sus hijos a día de hoy, Mm. se hacen ellos un diagnóstico Sí.
incluso acaban sabiéndolo, pero a lo mejor 40 años después, Ujú. ¿no? Totalmente. Esto también, en el canal entréis también a una neuropsicóloga que hablaba también del ámbito del TDAH en adultos y al final es esto, es decir, hay un diagnóstico en mi hijo, mi hija, y eso también me replantea, ¿no? Si yo a lo mejor también puedo llegar a tener ese tipo de diagnóstico. Claro, además muchos de los trastornos de neurodesarrollo tienen una carga genética bastante Mm, importante, entonces si el niño lo desarrolla es probable que algún familiar también lo totalmente. tenga. Que hay que romper también con esta creencia popularizada de es que yo también era muy nervioso, muy movido de pequeño. A lo mejor no es un tema de nerviosismo o de que eras movido, a lo mejor realmente hay un diagnóstico detrás que es mucho más serio. Claro, Porque totalmente, al hay final es padres y eso. madres que justifican, ¿no? Dicen, no, es que yo también era así. Bueno, es que a lo mejor estamos hablando de un posible trastorno o de una posible dificultad y no es cuestión de quitarle tampoco peso. Es decir, hay que también tomárselo en su justa medida. Además hay padres que cuando les dices, mira, es verdad, ¿no? También tienes un TDAH y viene de aquí. Hacen, Sí. uff, ¿no? Como, ostras, muchas gracias, no tanto por el Exacto. diagnóstico, sino porque se recibe como algo que te produce Claro. calma, porque dices, claro, yo a lo mejor no he podido estudiar al Sí. 100% la carrera que me gustaba porque me desconcentraba, no conseguía llegar a tiempo, los exámenes para mí me suponían una ansiedad y un sobreesfuerzo, Mm, y ahora entender que todo eso no era por voluntad, es decir, porque no quería hacerlo, sino porque realmente había un impedimento detrás, exacto. ostras, les relaja, ¿no? Totalmente. Además, también porque durante muchos años han habido las famosas etiquetas en negativo en la escuela, ¿no? De ese niño, esa niña que es tonto o es lento o no sabe cómo responder, ¿no? Todos esos insultos y esas etiquetas negativas que de alguna forma a lo mejor lo que han hecho es tapar lo que realmente era un trastorno. O sea, era como hacer como de depósito encima de lo que realmente estaba pasando. Totalmente. Ahora, por suerte, con la inclusión y la diversidad, Sí. todo esto cada día se va superando un poquito más. Mm, Cada día hacemos que los niños estén más cómodos, se acepten exacto. como son y los demás lo acepten también. Y eso es Exacto. un punto a favor que hace, lo que te digo, 20 años no lo teníamos. Totalmente. Y por suerte también la comunidad educativa también es más consciente. Es decir, como profesionales del ámbito de la psicología estamos también divulgando todo esto, pero también hay muchos profesionales del ámbito de la educación que ya empiezan también a vislumbrar que hay pues, situaciones en las que necesitan también de una colaboración con otros profesionales, como es tu caso también, Sandra. Sí, es un poco lo que te comentaba al principio. Ahora los profesores son unos ojos, Mm, vamos, impresionantes. Muchos de los trastornos de neurodesarrollo que acaban llegando a consulta mm. es porque los profesores han dado la voz de alarma. Exacto. Sí, sí, sí. Y esto Por- ayuda muchísimo. sí. Porque yo recuerdo esto en el cole, cuando yo estudiaba, había también los niños que a lo mejor tenían dificultades de la lectura y simplemente se les etiquetaba como que eran lentos o que no sabían leer bien y a lo mejor había una dislexia o un trastorno de aprendizaje y a lo mejor nadie les estaba prestando atención. Sí, incluso han llegado casos a consulta de profesores antiguamente que les decían que si no leían al mismo ritmo es porque en casa, ¿no? No Exacto. se fomentaba. Y a lo mejor eran Totalmente. padres súper lectores, Sí, padres muy implicados en la educación de sus hijos, pero se les culpaba muchísimo antiguamente a los padres. Es sí, decir, sí, sí. claro, pues si va lento en el colegio, trabaja más en casa, porque eso Mm, significa que no estáis haciendo nada en casa. Y claro. esto Sí, creaba sí. muchísima frustración a los padres y al final el niño se sentía culpable. Y Mm. decir, ostras, es que lo estoy haciendo todo y no llego. Sí, sí, sí. Es como un bucle, ¿no? Entonces se lanzaba la culpa a los Sí. padres a lo mejor también revertían la culpa en el niño más frustrado, con lo cual también teníamos aquí no solo un posible trastorno del aprendizaje, sino también un trastorno a nivel emocional, ¿no? Un bloqueo por las emociones que se estaban produciendo, ¿no? Claro, es que cualquier evaluación neuropsicológica, contigo lo he comentado muchas veces, pero Sí, tenemos que tener en cuenta la parte emocional, la parte cognitiva y la parte conductual. No es exacto. simplemente hay un déficit en la atención y es un TDAH, sino, ostras, vamos a ver qué pasa a nivel emocional, qué pasa a nivel conductual. ¿No? Ujú. Es totalmente un diagnóstico que tiene en cuenta todos los factores del niño. Es así. Vamos a hablar de protocolos para que la gente también que nos está viendo, a lo mejor hay mamás, papás que dicen, ostras, yo tengo sospecha de que mi hijo tiene ciertas dificultades, ciertos problemas, o a lo mejor o profesores o profesoras lo han visto o lo han podido detectar y les han recomendado también que puedan iniciar un proceso de evaluación neuropsicológica. ¿Cuáles serían aquellos pasos para empezar a hacer un buen tratamiento? Lo primero es no tener miedo como Ujú, padres a este proceso, aceptar que, oye, pues a lo mejor haya algo y haya lo que haya, mi hijo ujú, es el mismo, que esto muchas veces lo repito, por mucho que se diagnostique,
que en mi caso el diagnóstico que más impacta en las familias es el trastorno del espectro del autismo. Sí, Decirles, vale, solo vamos a encontrar la solución, vamos a pensar en qué pasa, pero tu hijo va a ser el mismo, antes y después, exacto. ¿no? Ni Sí, sí. culpa ni nada. Simplemente Hay vamos a como ver un qué temor, pasa. ¿no? Un temor a aceptar una realidad como si fuera a cambiar todo por completo, ¿no? Mi hijo va a dejar de ser el mismo, ¿no? O sea, será el mismo, pero vamos a ponerle un nombre y luego un tratamiento adecuado. Exacto, y muchos padres además vienen con miedo de decir, ostras, es que tras un diagnóstico, por ejemplo, de autismo, vuelvo al Sí, mismo, es que si lo digo en el cole a lo mejor lo llaman raro o a lo mejor los ya. profes lo juzgan, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces este miedo hay que empezar a quitárselo de la cabeza, Mm, simplemente apostar por algo le pasa a mi hijo, yo voy a ponerle remedio, ¿no? Y a partir de esta analítica, que es la evaluación neuropsicológica, vamos a correcto. ver qué tratamiento funciona mejor, porque hay muchísimos tratamientos en el mundo de la psicología, hay Mm, muchísimas técnicas, cada uno se puede formar más en uno o en otro, pero hay que ex- encontrar cuál es el adecuado para tu hijo. mm, No es como unos zapatos, claro que hay muchísimos tipos de zapatos, pero si yo mm, te doy unos tacones para correr una maratón, ¿no? A lo mejor sí, puedes acabar la maratón, pero como la acabes, quizá no es lo mismo que si te diese unas bambas no especializadas para correr. exacto. Entonces, en Quizá este también sentido, es porque hay padres y madres que a lo mejor también temen el juicio, ¿no? El juicio de los demás, el juicio quizá de otros familiares o de otros papás y mamás, ¿no? A lo mejor hay un punto también de, como de claro, tabú y aún. también hay temor a verse reflejado, a Mm, decir, es que a mi hijo le pasa esto, pero es que yo de pequeña era igual, ya, ¿no? Esta falta, por ejemplo, este TDAH, sí, esta disfunción en la parte frontal, decir, ostras, es que yo de pequeña era igual y a lo mejor si le das el diagnóstico a mi hijo, ¿no? Yo me voy a replantear que lo tengo y si me lo replanteo yo y ahora me dan un diagnóstico no voy a ser capaz de aceptarlo. correcto. Sí, 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 Volvemos a lo mismo, a la rueda, ¿no? sí, Por eso es sí, sí. importante al final hacer una evaluación. Si creéis que pasa algo, Sí, al final hay que ponerle nombre, pasarlo a la parte médica siempre, porque lo tenemos mucho más normalizado. Si mm, te duele la rodilla, no vas a estar con dolor de rodilla toda tu sí, vida. sí. Es mucho más fácil que te hagas unas pruebas, ver Ujú, qué pasa y tomar el medicamento o el tratamiento que más se adapte a ti. Pero es al así. final no es más que eso, es ponerle nombre a unas dificultades. Y cuanto antes mejor también, porque vemos también papás y mamás que esperan y esperan, esperan hasta que a lo mejor el niño o niña tiene ya pues 8, 9, 10 años o está ya cruzando la etapa de la preadolescencia y dices, ostras, hubiera sido mejor, ¿no? Antes para hacer un buen tratamiento. A menos edad, más plasticidad. ¿Qué Sí, significa esto? Que aceptamos mejor, la respuesta al tratamiento es mucho más buena. exacto. Esto por un lado. Y luego, cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, Mm, antes de sexto de primaria, sí, lo que hacemos es tratar propiamente las dificultades. Pero a mm, partir de sexto de primaria, es decir, en la entrada de la ESO, lo que hacemos es dar estrategias compensatorias. ujú, Imaginémonos una dislexia. sí, Pues antes, sexto de primaria, trabajaremos muchísimo en todo el tema de la lectoescritura. Pero a partir de la ESO, aparte ujú, de trabajar las dificultades, lo que daremos será herramientas al niño. Por ejemplo, en ujú, Cataluña, ¿no? Tenemos el Magnífico Softcatalà, que es sí, un corrector ortográfico, entonces sí, recomendaremos que para hacer trabajos, antes de entregarlos, utilicen esa aplicación. ujú, Un ejemplo de los muchísimos que hay. Por eso digo que cuanto antes, mejor. ujú, totalmente. Con lo cual, Sandra, tenemos ya un primer punto que es no tener miedo o al menos gestionar ese miedo, ese temor, ¿no? Luego también hemos hablado de esa rapidez, entre comillas, ¿no? De decir, si tenemos alguna sospecha o alguna duda, pues mejor prevenir, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué, Mm. qué más sería? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Yo eliminaría un poco el sesgo Ujú, de lo que es la neuropsicología. Al vale. final, lo que hacemos en consulta, que a veces escuchamos neuro y nos imaginamos, muchos Mm. padres me dicen, le vas a poner electrodos a mi hijo en la cabeza. No, nada de No, esto, no. soy psicóloga. Sobre Exacto. todo soy psicóloga. Lo que hacemos son pruebas Ujú, estandarizadas, es decir, estandarizadas que tienen una parte estadística significativa y que por tanto ujú, son fiables, pero que para ellos son juegos, no lo van a pasar mal, no se van a sentir juzgados, van a sentir que vienen a jugar con Sandra o vienen a jugar con la profesional de referencia, pero en exacto. ningún momento van a pensar que están siendo evaluados. Ujú, Y muchas veces es uno de los miedos de los padres, es decir, sí. claro, es que, ¿cómo le explico a mi hijo que va a ir porque yo pienso que tiene algo? No, viene a jugar con Sandra. Luego ya haremos un apartado de psicoeducación y ya le Ujú, explicaremos bien qué pasa, ¿no? Pero poco a exacto. poco, primero, ¿no? Vamos a hacer estos pasos bien hechos. Por lo Totalmente. tanto, el tercer punto yo creo que sería Con lo el cual también la no familia se hacemos relaja. cosas raras. Claro, la familia va más tranquila y supongo que también eso se contagia en positivo hacia el niño o hacia la niña.
porque de lo contrario, si van con temores, ¿no? También le transmiten esos temores al propio hijo o hija. Claro, y que tampoco es una competición, no hace falta decirles a sus hijos nada más entrar, hazlo súper bien, concéntrate, Sí, tienes que estar súper atento porque te va a hacer... No, claro. tiene que ser el mismo, ella misma, Sí, hacerlo sin miedo a equivocarse. Al final yo totalmente. siempre les digo a los niños, yo voy haciendo porque quiero ver las cosas que se te dan súper bien. Entonces yo Mm, iré haciendo, pero hasta que no falles yo no voy a parar, exacto. ¿no? Entonces este sentido de, les doy este margen de, podéis Ujú, equivocaros, que es normal, que todo el mundo se equivoca cuando llega bastante lejos claro. en esta actividad, Sí, sí, pero si sí. no nos equivocamos, no acabaremos Totalmente. nunca, te quedarás a Hay que dormir colchanda experimentar, hoy. hay que probar y hay que también vivir Exacto, la propia experiencia de las pruebas o de los ejercicios o de los juegos. es que son como juegos, en verdad. Ujú. Con lo cual, el Ellos niño, no lo sienten, nunca he tenido ningún niño que haya sentido que estaba siendo evaluado de forma negativa. claro, Siempre ha supongo que sido el quiero volver también, con Sandra, ¿no? claro, es la Quiero parte positiva. seguir. No lo viven como un examen, ¿no? Porque a lo mejor hay niños o niñas que pueden decir, ay, esto es como un examen del cole. No, esto no es un examen, no es una prueba, no es un control, sino es una experiencia en la que vamos simplemente a explorar, ¿no? Vamos a ver cómo respondes ante distintas pruebas o distintos tipos de ejercicios, Claro, exacto, es justamente eso. ¿vale? Con lo cual, tenemos esas pruebas, supongo que hay una corrección, esa parte también lleva trabajo, la gente a veces no se lo imagina el trabajo que hay detrás de un test o de una prueba, hay que decirlo, porque si no la gente tampoco lo acaba de valorar del todo, ¿no? Hay horas de dedicación detrás, de análisis también de los resultados, no solo de pasar, ¿no? Las pruebas y de evaluar, sino también luego de cómo interpretamos esos resultados. Claro, al final, yo siempre lo digo, cuando un padre me deja a su hijo, para mí es como si me dejase su bien más preciado, su Mm, tesoro, ¿no? Entonces, un informe se tiene que hacer con mucha seguridad, con muchas claro. horas detrás. Aunque Sí, hayas sí, hecho cientos de informes, sí, sí, cada sí, niño sí. te lo tienes que pensar mucho. Pensar mucho cómo lo vas a poner, cómo lo vas a explicar, cómo lo vas a redactar, ¿no? Para que esta familia... Yo al final los informes los hago para que las familias los entiendan. No son Exacto, informes muy técnicos, pero sí que es informes que está todo, pero también está todo puesto para las familias, claro. ¿no? Para que la acaben entendiendo, porque al final es su informe. Entonces es súper importante, aparte de toda la corrección, una Ujú, buena interpretación. es No así. siempre que a lo mejor la memoria de trabajo salga alterada, automáticamente nos va a indicar un TDAH, Ujú, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo. O sí, siempre que la memoria visual nos salga alta, podemos hablar de un posible trastorno de espectro de autismo, porque no es exacto. así. Exacto. No es Entonces solo hay que ir un con dato, mucho sino es cuidado todo también. el conjunto de datos que lo que hacen es Claro, también... como has visto el niño en la sesión, Claro, la anamnesis con la familia, la información aportada por la familia es muy importante. Todo claro, lo que nos dice el colegio, claro. Sí, sí, ¿no? sí. Todo lo que podemos ver de su infancia, qué nos cuenta la familia. Mira, cuando Ujú, era pequeño era un niño que cambiaba de juguete todo el rato. Es que le compraba un puzzle, cogía una pieza y ya se iba con el coche y luego del coche se iba a coger un libro. Esto es muy importante también, que ujú, esta fluctuación de actividades tan rápida. Entonces, exacto. esta recogida de información de toda la historia vital del paciente que tenemos Ujú, junto con las pruebas, junto con la información del colegio, es lo que dará el diagnóstico. es así. Pero no siempre unas puntuaciones en una prueba significan un diagnóstico. Ujú, Igual está lo muy bien. contrario. Muchas veces, aunque no salga una significación en una prueba, si mi ojo clínico dice que puede ser que haya otra cosa, no siempre Ujú, nos podemos fiar. Siempre el claro, ojo clínico y la información aportada por la familia va por encima de las pruebas claro, estandarizadas. totalmente. Es decir, hay que recoger toda la información para realmente hacer una evaluación que sea acorde a lo más parecido a la realidad posible, claro. Al final es una descripción de lo que el niño o niña está viviendo o está sintiendo. Claro, es justo eso. Hay que recoger toda la información de todo el entorno del niño. Muy bien. Que al Y, final, una ujú, hora o 3 horas puede expresar cosas muy distintas. A lo mejor en claro, sesión está más tranquilo porque al final está relajado, pero si en el colegio está súper nervioso y claro, delante de cada examen, por ejemplo, que pueda tener un niño, vomita, claro. ¿no? Ostras, aquí a lo mejor nos tenemos que plantear otra cosa. Sí, sí, sí. Es una forma también de ver toda la imagen de la fotografía en global, no solo tomar no una única parte. Porque también a lo mejor puede venir un día a hacer una prueba y ese día a lo mejor pues ha estado cansado o a lo mejor emocionalmente no está bien o bueno, hay que también tenerlo en cuenta. No es solo una única fuente de información, sino es todo el conjunto de posibles fuentes. Claro, igual que una de las cosas que recomiendo siempre antes de una evaluación Ujú. es que no vengan después de hacer deporte, Sí, porque sí, sí, entonces la concentración está mucho más preservada. claro. También son niños que estarían más enérgicos durante la sesión y eso permitiría, bueno, eso lo que provocaría sería que a Más lo mejor no impulsividad, ¿no? estuviesen al 100%.
Sí, o Exacto. Por más un falta de lado, toda la concentración. parte de atención estaría más elevada porque Claro, vienen de hacer deporte, pero toda la parte más técnica estaría un poquito más alterada, porque totalmente. estarían cansados y es normal. Sí, sí, sí. O si, por ejemplo, ese día no han dormido bien, ¿no? O si se han peleado en el cole. Bueno, son muchos factores que hay que también tener en cuenta o al menos considerar, ¿no? Lo que hablábamos de la imagen global y no el detalle en particular. Y una vez tenemos ya hecho el informe, aquí supongo que viene la parte también de psicoeducación, ¿no? Con las familias para poder explicarles bien qué es lo que hemos recogido. Claro, al final, yo lo digo siempre, los papás no están formados en trastornos del neurodesarrollo. Entonces yo las devoluciones las hago con muchísima calma, ¿no? Explico cada una de las pruebas, qué significa, qué miden, los resultados que han salido y voy muy poco a poco. Y una vez tenemos toda la información explicada, llegamos al diagnóstico. En esta parte del diagnóstico, igual, con mucha calma, que tengan ese espacio de dudas, de preguntas, que me puedan cortar donde quieran. Sandra, es que no entiendo esto, ¿qué significa? ¿Qué es una dislexia? Es que yo esto no lo he escuchado nunca. Oye, ¿la dislexia es esto de las mates? No, no, es lo de la lectoescritura, ¿no? Esta parte de calma, de vamos a entendernos. Mis devoluciones duran aproximadamente una hora. Ujú, Gente que las hace más cortas, pero en mi caso las hago así, para que tengan este espacio de entender bien el diagnóstico y qué ujú, significa, qué comporta, qué soluciones tenemos, qué tenemos que hacer ahora, ¿no? Un ujú, poco que se vayan con todas las dudas resueltas. Luego sí que es muy importante que se les acabe explicando a los niños. ujú. ¿No? Pues imagínate una dislexia, un TDAH, que inicia un proceso de psicoeducación, hay de reeducaciones Sí. psicopedagógicas, es importante que se explique el por qué van a venir, Ujú, ¿no? Porque al final si van por ir, el resultado no es el mismo y la adherencia es muy distinta. Pero claro. si empiezan la parte de reeducación y la profesional al cargo les explica, mira, vienes porque yo les hago siempre un dibujo de un cerebro Ujú, mal hecho, con sus distintos apartados, imaginemos una dislexia. ¿Tú conoces a alguien en el cole que se le dé mal el deporte? Sí, mi amiga, se le da fatal el vóley. Vale. ¿Y las mates? Ah, fulanita. ¿Y la lectura? Uy, a mí me cuesta mucho. Ah, porque todos tenemos un cerebro distinto, ¿no? Y cada ujú. uno, pues al ser diferentes, y no pasa nada. Y vas a venir aquí para ayudarte a leer un poquito mejor. Pero tenemos que hacer unos objetivos juntas. ¿Cómo van a ser? Pues mira, vamos a comprometernos a, yo me lo invento, a elegir una lectura para verano, Ujú, poquito a poco, una cortita que nos guste. Vamos a comprometernos a traer los deberes al día, a ujú. trabajar un poquito el fin de semana, pero que entiendan por qué vienen y que se sientan parte también del tratamiento. No Sí, sí, es sí. voy y hago unos ejercicios, sino voy porque me he comprometido a ir y porque tengo ganas de mejorar por mí mismo. Y que si mi amiga se le da muy mal el vóley y veo que por las tardes se va al parque a practicar, yo también me voy a ir por las tardes a practicar la lectura. Mm, Pero entender que las diferencias al final no son únicos y no es que sea algo negativo, sino que al final es lo que nos hace ser quienes somos. totalmente. Con lo cual, al final, el niño o la niña se siente más tranquilo con ese posible diagnóstico y no lo vive como algo negativo o como una etiqueta que sea negativa. Claro, al final es como, vale, acepto mi parte, ¿no? Todos los cerebros son Exacto. distintos y a mi amiga, pues que se le da muy mal el vóley, a mí me Mm, cuesta un poquito más la lectura, pero no pasa nada porque al final somos sí, todos iguales. sí, Lo sí, único sí. que son nuestras peculiaridades. Mm. Y Es esto les aceptar esas tranquiliza mucho, el diferencias. saber que no son Sí, los únicos. claro. Sí, sí, sí. Es llegar a un proceso de autoaceptación. Exacto. En Y niños hay supongo. veces que es complicado, entonces les ayuda mucho que les dibujes, que les expliques, que les Ujú, des comparaciones, ¿no? A mí me funciona mucho el comparar con compañeros, mm. que sé que a la larga no es positivo la comparación, pero cuando son más chiquititos, el ver que cada uno es distinto les ayuda muchísimo y acepta mucho mejor el tratamiento. Bueno, es una comparación puntual, no es que sea un elemento que se vaya a utilizar luego de forma recurrente, simplemente es para que puedan entender, ¿no? Esas diferencias únicas que también hacen que cada persona sea irrepetible, sea cada uno un individuo el que tiene sus propias características, igual que hay fortalezas, hay debilidades o hay diferencias y pasa nada. Claro, también es muy importante que las primeras visitas con cualquier niño se les diga, vale, dime las cosas que se te dan muy bien. Pues se me Ujú, da muy bien el fútbol, se me da muy bien jugar a la Nintendo. Perfecto. Y lo que nos claro. cuesta la lectura, ¿no? Pero también hacerles ver que no es que Ujú, tener unas dificultades de la lectura sea todo su mundo, ujú, sino que tiene unas fortalezas increíbles y exacto. solo de todo lo bueno que te explican en consultas, solo hay que mejorar la lectura. Imagínate, Sí, 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 solo. sí. Ese es el punto también del enfoque de ver también esa parte más positiva.
Y supongo que también aquí entra luego el apartado de trabajo con la reeducación, ¿no? Que es el apartado también como que acompaña a lo largo de los años, ¿no? De los siguientes tramos de vida. Exacto, el proceso de reeducación depende de la edad, tiene unos Ujú, objetivos u otros. Mucha gente lo compara con las clases particulares, pero ujú, no es exactamente lo mismo. ujú. Lo que hacemos es dar herramientas a los niños para tratar el problema en concreto. Pues, por ejemplo, Exacto. TDAH, un problema de atención, pues vamos a hacer muchísimas actividades y les vamos a dar muchísimas autoinstrucciones para que ellos mismos a la larga sean capaces de regularse. Ujú. Porque esto sí que es importante, Oriol, creo que hay que hacer un paréntesis Sí. y decir que los trastornos del neurodesarrollo no tienen cura. Ujú, Es decir, si tú tienes una dislexia, tienes un TDAH, tienes un autismo, te va a acompañar en todo tu ciclo vital y durante toda la vida. ujú. Por mucho que podamos poner parches, que a Sí. veces funcionan muy bien, como puede ser una medicación en concreto, Ujú, no es la solución. La solución es hacer educaciones psicopedagógicas, ujú. conocerte y a partir de aquí saber qué herramientas puedes utilizar. Por Exacto. ejemplo, una persona con un TDAH le podemos ayudar a organizar su día. Ujú, No vamos a hacer del óvulo frontal, que les digo yo. Vamos a ayudar a organizarte, vamos a mejorar el tema de la atención, pero no te vamos a curar, que este es un punto que a veces los padres les cuesta. ujú. Es Sí, decir, sí, sí. aceptar que pues, mi hijo va a ser así siempre, pero no pasa nada, porque poco a poco, ¿cuántos adultos tienen TDAH y probablemente ni lo sepamos? Porque han sido Exacto. muy trabajados desde pequeños. Se Mm, les ha dado estrategias compensatorias, se les han dado autoinstrucciones, se les ha dado este poder de conocer lo que tienen, que al final ujú. es un poder, como digo yo, porque te Sí, conoces a sí. ti mismo y sabes cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, y a partir de aquí sabes que hay situaciones que a lo mejor, imagínate, pues ir a comprar, pues Ujú. obviamente se te van a olvidar cosas, no pasa Claro. nada. Pues ya les damos la estrategia de vamos a hacer una lista. Ujú. No, estas son las pequeñas cosas que se van trabajando. Sí, sí, sí. Es una forma de que la gente aprenda, ¿no? A vivir con lo que tiene, ya está. Aceptarse y a vivir también y sacar cada uno su máximo potencial a base de trabajo y de ir reforzando esas áreas. Sí, sí, Claro, es eso, ir reforzando y dar estrategias compensatorias. totalmente. Sandra, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Ya estamos en la parte final. Además, también ha sido un muy buen rato. También hemos aprendido mucho. Me gustaría, Sandra, que pudiéramos dar un último mensaje a la gente que nos está viendo. Y a lo mejor hay algún papá, alguna mamá, algún familiar que a lo mejor también aún sigue con sus reticencias a la hora de poder pues, pedir ayuda en este campo. ¿Qué podríamos decirles a estas familias, a estas personas? Y luego también dónde la gente puede contactar contigo, dónde la gente puede saber más acerca de Sandra. Hay una frase tuya, Oriol, que a mí me gusta mucho, que es que en vez de preocuparnos tanto, vamos a Mm, ocuparnos un poquito más. sí. Entonces, yo creo que esta frase al final resume muchísimo lo que hemos hablado hoy. Ujú. Es decir, si tienes una preocupación, crees que pasa algo, evalúa, mira qué pasa, haz una analítica, ¿no? Entre comillas, una analítica Exacto. psicológica. Vamos a encontrar el problema y vamos a ponerle solución. Dejemos los estigmas, al final la salud mental es muy importante, tanto más que la física, Mm, y hay que cuidarla igual, como ujú. cuidarías un esguince, exactamente lo Sí, mismo, sí, porque sí, es sí. vital. Entonces, ante cualquier duda, preguntar a los profesores, preguntar al pediatra, cualquier cosa que os preocupe, informaros. Mm, Y luego, cuando tengáis todas las cartas sobre la mesa, si lo necesitáis, iniciar un proceso de evaluación. Sin Totalmente. miedo, como hemos dicho. Sí, porque al final el saber tranquiliza. Así que mejor saberlo cuanto antes que no, como bien decíamos, ¿no? De esperar a que el niño ya tenga, esté en preadolescencia o adolescencia, que entonces se complica todo. Y como bien también has comentado, ¿no, Sandra? La plasticidad cerebral o la neuroplasticidad juega a nuestro favor cuanto más pequeño o pequeña es el niño o la niña. Así que hay Exacto. que priorizar, hay que adelantarnos lo máximo posible. Y Sandra, para aquellas personas que a lo mejor tienen dudas sobre su hijo, su hija, ¿cómo pueden llegar a ti? ¿Cómo pueden también consultarte? Pues podéis consultar a partir del teléfono o la página web o redes sociales de All Institute. Soy Ujú, colaboradora con ellos ujú. y a partir de aquí ellos ya contactan conmigo y podemos iniciar Muy el bien, proceso. fantástico. Pues Sandra, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda también haber roto algunos neuromitos, algunos mitos, algunas dudas, algunas inquietudes, que también es lo que de alguna forma es el trabajo de la neuropsicología, de poder también aportar luz o claridad a la gente, ¿no? En lugar de quedarse con las dudas, sino quedarse también con la información, con el saber correspondiente. Y qué mejor forma de hacerlo que con grandes profesionales, como en el caso de Sandra Palma, aquí, que hemos podido también tener esa oportunidad de conocerla y de conocer su trabajo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Oriol.
Un abrazo fuerte. Que vaya muy bien. Nada, Chao. que vaya muy bien. Adiós.